6 de junio del 2020, tengo el placer de presentar por encargo de nuestro Colegio Médico Noveno Regional Ica, presidido por el doctor Julio Torrechán, que nos ha dado la designación de tener ese alto honor de la presentación de un expositor con amplia experiencia en el campo de la interpretación de imágenes radiológicas, como es el doctor Paul Araujo Pérez, ¿no? Médico radiólogo con amplia experiencia en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa de la ciudad de Lima, especialista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, habiendo realizado su desarrollo profesional de preparación en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Y además de haber realizado cargos gerenciales como de gestión en lo que es el desarrollo de las imágenes, como de departamento de ayuda al diagnóstico del Hospital de Emergencia José Casimiro. Con ánimo de acortar y hacerlo más, recortar esa pequeña espera por las dificultades técnicas que hemos tenido en el iniciar a tiempo, doy paso y tengo el alto honor de presentar al doctor Paul Araujo para que haga la presentación del tema designado para hoy día dentro de hallazgos, de interpretación de hallazgos radiológicos en el paciente con COVID-19. Doctor Paul, le doy el paso. Ok. Muchas gracias, doctor Enrique. Muy confortado por sus palabras. Buenas tardes, colegas. Disculpas por las dificultades técnicas. Quería compartir un poco la experiencia que estamos teniendo en medio de esta pandemia y ver si tal vez ustedes, donde se encuentren, puedan estar compartiendo o sufriendo lo mismo que nosotros aquí en la ciudad de Lima. Vayamos de frente al contexto. Bueno, quería traer este pequeño cuadro que fue realizado por mi promoción de la universidad en San Marcos. El doctor Dito Teruya ha estado a cargo de la elaboración de este cuadro y permite utilizar para poder explicar esto, ¿no? Tenemos ya nosotros a un compañero caído en medio de esta pandemia, trabajando en la ciudad de Quito, el doctor César Jaravaca, por lo cual nosotros estamos de duelo y de luto. Bueno, más o menos este es un cuadro del que ya todos tenemos conocimiento, ya estamos bastante bien enterados, y para más o menos tener una idea de dónde estamos partiendo, ¿no? Usualmente cuando tenemos la infección, cuando un paciente adquiere esta infección viral, va a tener un primer periodo donde va a tener el desarrollo en el epitelio nasal y en el epitelio orofaringio, que va a durar entre 0 a 5 días, con sus diversas expresiones, ¿no? A nivel de los receptores CK2. Entonces, dentro de ese tiempo, los pacientes pueden presentar algunos síntomas generales, no muy específicos. Sin embargo, con algunos de estos síntomas, en medio de la pandemia, obliga al médico que está recibiendo al paciente a sospechar en una infección por el SARS-CoV-2. Luego, en una segunda etapa, vamos a tener el desarrollo dentro del epitelio bronquiolar, que se va a desarrollar entre los 5 y 10 días. Aquí vamos a empezar a tener ya mayor mayor sintomatología respiratoria baja, como dolor torácico, tos, alza térmica, taquipnea. Y en una tercera fase donde haya compromiso del epitelio alveolar, a partir del 10º día al 15º día, vamos a tener mayores complicaciones, ¿no? Aquí donde tiene que ver, se amplifica la actividad de citoquinas sistémicas, la famosa tormenta de citoquinas, que nos va a dar todo este cuadro sindrómico. Antes de entrar a hablar sobre radiología o tomografía, quería recordar un poco este cuadro de lo que son las densidades radiológicas. Los rayos X, al atravesar la materia, va a dar diversas manifestaciones. Estas manifestaciones tienen mucho que ver con la densidad
del objeto que está siendo atravesado. Es así, cuando el objeto atravesado es aire, todos los rayos X pasan, no se absorben los rayos X. Entonces, el aire es radiolucente o radiotransparente. La grasa va a absorber pocos rayos X, va a dejar pasar la mayor cantidad de rayos X, por eso va a ser medianamente radiotransparente. El agua está en el medio, se supone que el agua va a absorber la mitad de la radiación y va a dejar pasar la otra mitad de la radiación. En el otro extremo tenemos el calcio, como por ejemplo en los huesos, que va a absorber la mayor cantidad de radiación y va a dejar pasar muy pocos rayos X. Y el metal, que absorbe toda la radiación, rayos X, y no deja pasar los rayos X. Entonces, por eso vamos a ver esta escala de grises. En el agua, o los tejidos blandos, va a estar en el medio. En los extremos va a estar el aire, que no absorbe nada, y en el otro extremo está el metal, que absorbe todo. Esta es una lámina de histología, una lámina histológica para ver cómo está conformado. Estos son los alvéolos que contienen aire, tenemos los capilares, tenemos los neumocitos, tenemos el intersticio pulmonar con tejido fibroso, con células de defensa, y los alvéolos con aire. Esto es un corte histológico normal, sin ninguna alteración. Entonces, como habíamos hablado, si los alvéolos tienen aire, van a dejar pasar todos los rayos X. ¿Y eso cómo se traduce? En que vamos a ver los pulmones un poco más oscuros, porque están dejando pasar todos los rayos X, ¿no? Entonces, cuando vemos radiografías de tórax, vamos a ver aumento de la densidad o disminución de la densidad. Para que haya aumento de la densidad, estos espacios aéreos tienen que estar ocupados. O de lo contrario, estos espacios intersticiales tienen que estar engrosados o aumentados, infiltrados. Entonces, de esa forma, cuando disminuye el contenido aéreo, vamos a ver que va a aumentar la densidad en los pulmones. Entonces, este es un pulmón normal, donde vamos a ver que la densidad y la transparencia de este pulmón son normales. Vemos los huesos, el mediastino, la silueta cardíaca, el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, la silueta cardíaca izquierda, la silueta cardíaca derecha, los diafragmas, los ángulos costodiafragmáticos, cardiofrénicos, y esto nos va dando una idea de lo que es normal. Esto es una radiografía de tórax normal. Seguimos viendo, esta es otra radiografía también normal, donde hay muy buena penetración, tenemos una buena densidad, una buena transparencia, todo se va viendo bien. Quería hacer esta introducción para más o menos acostumbrar el ojo a ver radiografías normales, que lo vamos viendo. El paciente puede venir con muchos problemas. El hecho de tener una radiografía normal no significa que el paciente no tenga SARS-CoV-2, es simplemente que no tiene una traducción radiológica. Y una vez más, colegas, recordarles que nosotros tratamos pacientes, no tratamos radiografías, no tratamos tomografías, no tratamos resultados de laboratorio, tratamos pacientes. Por lo tanto, la clínica es la que siempre va a mandar. Entonces, estos son un paciente, una paciente mujer, con un tórax normal, ¿no? Con un ilio normal, donde los vasos sanguíneos van disminuyendo de calibre conforme se van alejando del ilio. Entonces, son las arterias pulmonares, todo está dentro de lo normal. Aquí tenemos otra radiografía también, con el ilio pulmonar, las arterias pulmonares que van disminuyendo de calibre conforme se van alejando del ilio. Entonces, vemos que tiene densidad y transparencia normal. También vamos a aprovechar en ver las tomografías
que tiene el mismo principio que los rayos X, porque están hechos también por rayos X. El tomógrafo es un equipo rayos X donde el tubo de rayos X está girando alrededor del cuerpo y una computadora reconstruye estas imágenes. Entonces tiene los mismos principios. El aire va a dejar pasar los rayos X y el intersticio va a retener los rayos X. Entonces, en pulmones tenemos dos ventanas para poder ver. Tenemos la ventana pulmonar y la ventana mediastinal. Esta es una ventana pulmonar donde vemos el parénquima pulmonar con los vasos pulmonares y vamos viendo que en los extremos el intersticio pulmonar no toca la pleura parietal. Esto es una tomografía de tórax normal. Vamos viendo la cisura mayor derecha, cisura mayor izquierda, la cisura menor derecha. Entonces, estamos viendo lóbulo medio, lóbulo inferior, segmento lingular, lóbulo inferior izquierdo, los bronquios, aquí tenemos el esófago, estos son los bronquios, pero vamos viendo que tiene densidad y transparencia normal. Entonces, esto lo coloco para más o menos tener el recuerdo de cómo es cuando es normal. Esto sucede cuando tenemos un problema a nivel alveolar. Miren que el intersticio está engrosado, hay disminución del espacio aéreo del alveolo, hay contenido dentro del alveolo, entonces esto se va a traducir, como hay mayor densidad de esta estructura respiratoria, se va a traducir en imágenes densas, ¿no? Radiopacas en el caso de radiografías y densas en el caso de tomografías. ¿Qué cosas podemos encontrar en el contexto del SARS-CoV-2? Podemos encontrar un aumento de la densidad pulmonar, definitivamente. Podemos tener un patrón en vidrio esmerilado, un vidrio nodular, parcheado, confluente. ¿Dónde va a estar localizado? Generalmente está localizado en forma periférica, subpleural predominantemente, no es la única localización. Algunas veces hemos encontrado un patrón más central, más periliar. Los bordes son mal definidos, se distribuyen, generalmente es multisegmentario, bilateral, asimétrico, generalmente predominan en los segmentos basales posteriores de ambos pulmones. También puede haber signos de neumonía, ¿no? Como broncograma aéreo o halo invertido, sobre todo en los casos en los cuales ya los pacientes se ha sobreagregado una neumonía intrahospitalaria o una neumonía hospitalaria, intrahospitalaria. Dentro de los hallazgos radiológicos se llama al hallazgo en estadio temprano, precoz, podemos encontrar una tomografía normal o poco de vidrio esmerilado mal definido. Cuando está progresando en un estadio medio, podemos encontrar ya vidrio esmerilado, empedrado o consolidación. En la fase de pico, donde hay la mayor expresión de la enfermedad, podemos encontrar consolidación, vidrio esmerilado, empedrado, bandas parenquimales. Cuando se está reabsorbiendo, se va a reabsorber estas consolidaciones y el vidrio esmerilado. Ojo que va a haber discordancia clínico-radiológica. Usualmente el paciente va a mejorar bastante, pero todavía vamos a seguir viendo lesiones pulmonares. Hay una forma, hay una forma de ir midiendo el score para ver cómo el grado de afectación pulmonar. Entonces se ha dividido cada pulmón en 4 partes. El punto medio es a nivel del ilio, y luego de ahí se mide en mitades. Entonces, tenemos 4 partes en el lado derecho, 4 partes en el lado izquierdo, y de acuerdo al número de segmentos ocupados, vamos a ir dándole una sumatoria, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si tenemos 1, vamos a tener un 25% si el 25% está afectado, tenemos una puntuación de 1. Si tenemos una afección de 25 a 50%, una puntuación de 2. Y 70-75% una puntuación de 3. Y mayor a 75% una puntuación de 4. Esto tiene que ver con tiene que ver con el grado de severidad, ¿no? El grado 0 es normal, leve cuando está en puntuación 1, 2, moderado de 3 a 6 y severo cuando es mayor a 6. Como habíamos hablado, el pico de severidad generalmente se va a dar entre el día 10 y 12 desde el inicio de síntomas. Ojo que es desde el inicio de síntomas, no es desde el inicio de enfermedad. Recordar que estos hallazgos siempre van a ser radiológicos. Tenemos ahora en la práctica clínica donde hay mucha discordancia clínico-radiológica y obviamente la clínica es la que manda. Los hallazgos y eventos clínicos son los que van a mandar para tomar las decisiones terapéuticas, no las radiográficas. Las radiográficas los va a ayudar a los colegas clínicos que están viendo a evaluar, a tener un elemento más de evaluación, pero no son los únicos ni los que van a determinar la conducta. Bueno, vamos a ver esto. Estos son pacientes donde ya el alveolo está comprometido, ya tenemos un compromiso importante. Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, aquí vamos a ver aumento de la densidad pulmonar en ambos lados, está irregular, mal definido. Si hacemos de los 4 cuadrantes, tiene 6 de 8, o sea, ya está severo. Y en la tomografía vamos a ver el compromiso de aspecto nodular, periférico, asimétrico, bilateral. Aparentemente hay mayor compromiso de los segmentos posteriores del lado derecho y de los segmentos anteriores del lado izquierdo, por eso que en este corte no se logra ver. Ojo que vamos viendo, es una mujer joven de 38 años con gran compromiso pulmonar. Aquí tenemos otro paciente de 66 años de edad, que igual viene a la emergencia. Todos estos pacientes han sido confirmados con diagnóstico COVID positivo, con hisopado o con la prueba rápida mostrando la curva de IgM, o algunos con IgM más IgG. Es un paciente donde vamos a ver aumento de la densidad pulmonar, miren, irregular, mal definida. También tiene 6 segmentos, 6 de 8 comprometido. Es un caso severo, es un hombre de 66 años. Vamos a ver en la tomografía y vemos como el gran compromiso, se ve un patrón en vidrio deslustrado, hay un componente intersticial que ya está apareciendo. El intersticio es que está llegando hacia la pared pulmonar. Eso nos va implicando de la severidad. Aquí ya vamos viendo también áreas consolidativas, un poco de broncorama aéreo, pero la característica es bilateral, a predominio de segmentos basales, es mal definida y en los segmentos posteriores. Es la característica de esta enfermedad. Tenemos una paciente mujer de 75 años, donde en la radiografía vamos a ver, usualmente yo voy comparando, mi estrategia es comparar el lado derecho con el izquierdo, y si vamos viendo, miren aquí hay una zona de aumento de la densidad parenquimal pulmonar con respecto a este otro lado. Aquí la transparencia está conservada, aquí está aumentada la densidad, aquí esta densidad está normal. Entonces vamos viendo que ya hay compromiso, por lo menos, de
2/3 de este, perdón, 2/4 de este pulmón y aquí de 3/4. Tenemos una puntuación de 5. En la tomografía, como veíamos, en el lado izquierdo, esto es lo que estábamos viendo en la radiografía de tórax, un compromiso en vidrio esmerilado, irregular, mal definido, asimétrico, y ya estamos empezando a ver broncograma aéreo. También hay envases, asimétrico, es irregular, mal definido. Obviamente, aquí se ve un poco borroso porque estos pacientes, al venir con una disnea importante, no pueden mantener el apnea, entonces no pueden aguantar la respiración, y se ve, este es un artefacto de respiración porque el paciente no puede mantener el apnea. A pesar de que nuestro equipo es de 64 filas de detectores, hace una radiografía de tórax más o menos en 5.5 segundos, el paciente no puede aguantar ese tiempo. Tenemos otro paciente. Todos los pacientes que le voy a presentar son pacientes del Casimiro Ulloa, pacientes que llegan muy mal. Esta paciente, por ejemplo, llegó a trauma shock, con muy mal estado, con gran dificultad respiratoria, y aquí ya se ve broncograma aéreo. Es un poco difícil ver broncograma aéreo en la radiografía de tórax, pero cuando vemos es porque ya aquí hay una importante consolidación pulmonar. Vemos que se borran las siluetas cardíacas. Eso significa que esta consolidación pulmonar está al mismo nivel que la silueta cardíaca y tiene la misma densidad. Esa es la traducción de ver el borramiento de las siluetas cardíacas. Y en la tomografía vemos cómo está esta paciente. Tenía razón de estar grave y llegar a trauma shock porque miren el compromiso de ambos pulmones. En vidrio esmerilado, aquí aparece un empedrado donde ya vemos engrosamiento intersticial, o sea, habla de un, en lenguaje americano le llaman el crazy pabbing, el patrón en empedrado, donde hay compromiso de los dos pulmones. No queda casi nada de pulmón funcionante. Obviamente estos pacientes van muy mal, usualmente no salen del problema. Otro detalle que vamos a tener, esta es una mujer de 69 años que ya viene con un problema de neumonía sobreagregada. Existe el problema del SARS-CoV-2, del síndrome de distrés respiratorio, pero está asociado una gran consolidación con broncograma aéreo debido a una neumonía sobreagregada. Esta es una neumonía incluso con patrón atelectásico porque está elevando ya la cisura menor. Aquí tenemos otra paciente donde con 3 días de diferencia, esto es más o menos a su ingreso, estaba en la sala de observación con oxígeno, con la terapia que usualmente se daba en esos primeros días de marzo, y a los 3 días, cuando el cuadro está empeorando, la saturación de oxígeno está bajando, la frecuencia respiratoria está aumentando, toman las radiografías y veamos, mire, al inicio cuando llega hay un poco de compromiso pulmonar, podemos decir que hay 2 de 8, entonces es un caso leve, esta es la cisura menor, entonces por eso me imagino que estaba en una terapia conservadora, pero a los 3 días, o a las más o menos 72 horas, miren ya cómo empieza a haber aumento de la densidad pulmonar en ambos lados, asimétrico, y aquí ya vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos 2 de este lado, 4 de este lado, ya tenemos 6, una puntuación de 6 donde ya estamos viendo que es severo. Entonces vemos, esta es la tomografía de ingreso, donde hay pocas lesiones
pulmonares, asimétricas, pero todavía pocas lesiones, igual con el patrón respiratorio, porque no puede hacer el lambda al paciente, y a los 3 días se ve el porqué de la complicación en los parámetros clínicos, porque hay mayor compromiso pulmonar. Miren, estamos más o menos al mismo nivel, al nivel de la carina. El corte es a nivel de la carina, pero miren que hay mayor compromiso parenquimal pulmonar. Este es otro corte más inferior, donde estamos viendo ya los troncobronquios de los lóbulos inferiores, igual al mismo nivel, pero miren cómo donde había poco compromiso, este compromiso se ha extendido. Había poco compromiso, pero aquí hay mucho mayor compromiso pulmonar. Igual en los cortes coronales, en las reconstrucciones coronales, más o menos al mismo nivel, miren cómo hay más compromiso periférico del pulmón. Esto nos servía como para ver cómo en corto tiempo, a pesar del tratamiento instaurado, había algunos pacientes que no evolucionaban bien y que requerían otro tipo de tratamiento. Este es otro paciente de 61 años, donde vemos que hay compromiso parenquimal pulmonar, hay aumento de densidad pulmonar aquí en el 50%, aquí vamos a decir un 25%, o sea, es un 3/8, patrón moderado, y vamos viendo aquí justo cómo se comporta en la tomografía. No hay grandes consolidaciones, hay algunas zonas donde empieza a ver ya el empedrado o el calcipaving, podemos ver broncograma aéreo, está el compromiso intersticial, como habíamos mencionado, periférico, asimétrico, a predominio de los segmentos posteriores basales, de los lóbulos inferiores, o sea, más o menos es el patrón donde vamos a ir viendo este tipo de lesiones. Esta es una mujer de 48 años con algunas lesiones de aspecto nodular, parcheado, parece parches, asimétrico, irregular. Generalmente son periféricos, pero aquí vamos a ver uno más central. O sea, no hay una regla específica, pero generalmente la mayoría de lesiones son periféricas, y cuando tenemos la suerte de encontrarlos incipientemente, los vamos a encontrar así, en forma aislada, parcheada, periférica. Este es un hombre, otro paciente, es un hombre de 44 años, vemos cómo hay aumento de la densidad parenquimal pulmonar en ambos lados. Este es el hilo pulmonar, entonces aquí hay 2, y aquí hay 2, aquí hay 4, este es un compromiso moderado, y vamos viendo el porqué, ¿no? Hay lesiones en vidrio esmerilado, periféricas, de aspecto parcheado. Estas son un poco más centrales en el otro lado, en el lado izquierdo, pero vamos viendo que son asimétricos. En las bases, obviamente, hay mayor compromiso de bases, y en la reconstrucción coronal vemos como en los segmentos posteriores, porque estamos casi a nivel de la columna, en los segmentos posteriores hay bastante compromiso parenquimal pulmonar. Podemos tener algunas bandas pleurales como parte de la respuesta inflamatoria a esta enfermedad. Este es otro paciente, un varón de 44 años de edad. Miren cómo es asimétrico, es periférico, generalmente en los lóbulos inferiores son los que están mayormente comprometidos. Este está el lóbulo superior derecho, y hay asimetría de lesiones. Otro paciente de 43 años, donde vemos que hay incipientes lesiones, porque no están muy densos, apenas hay un vidrio esmerilado, irregular, mal definido. Aquí están confluyendo, aquí todavía tenemos en parches,
Otra de las cosas que quería mencionarles es que hay un estudio que está en curso, está realizando el Casimiro Ulloa, los radiólogos del Casimiro Ulloa, a cargo de la doctora Maita, que está haciendo un estudio sobre la relación de los valores de laboratorio con los hallazgos y el grado de compromiso pulmonar en estos pacientes COVID. Me imagino que si tenemos apoyo, vamos a poder publicarlo lo más pronto posible. Este es otro paciente, un hombre de 55 años de edad, que también, o sea, viene por distrés respiratorio. Y lo importante aquí que quería mostrarles, aparte de la asimetría que hay en el compromiso con bordes irregulares, mal definidos, un patrón en vidrio esmerilado, sin embargo, en las bases vamos viendo cómo empieza a consolidarse. Entonces, por esta razón, algunos colegas consideran que esta consolidación son infecciones sobreagregadas y empiezan a dar, o continúan en todo caso, dando tratamiento antibiótico. Esto es un caso de una paciente con síntomas respiratorios altos, no había dificultad respiratoria, la saturación estaba bien, pero el colega que lo estaba tratando decidió hacerle una tomografía. Es una paciente mujer de 39 años, sí, es una paciente mujer de 39 años, donde no encontramos lesión alguna, ¿no? No hay lesión que sea sospechosa, sugestiva del SARS-CoV-2. Acá tenemos otro paciente, es un paciente varón de 55 años de edad. Miren cómo aquí apenas empieza a insinuarse un aumento de la densidad pulmonar irregular mal definida, aquí en el lóbulo superior derecho, aquí en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo y en los segmentos más basales del lóbulo inferior izquierdo. También aquí en el lóbulo inferior derecho, pero es asimétrico. Y en los cortes coronales, si vamos viendo, es esto, ¿no? Los que todavía están en parches, aún no hay confluencia. La idea es que esto no avance más. Este es un paciente varón de 27 años, igual ya con sintomatología respiratoria, y vamos viendo que aquí hay periféricamente un aumento, un tenue aumento de densidad parenquimal pulmonar, asimétrico. Aquí hay un más central, periférico, y este en un corte sagital para poder ver cómo ya hay lesiones del SARS-CoV-2, a pesar de ser un hombre joven con muy poca sintomatología respiratoria baja. Este es otro paciente, un varón de 80 años, igual que llega en muy mal estado. Es una radiografía portátil, por eso se ve así de muy mala calidad. Pero vamos viendo, aparte del ensanchamiento mediastinal, vamos viendo un aumento de la densidad en la base derecha y aquí en la mitad del pulmón izquierdo. Podríamos tener aquí 2, 3, aparentemente un moderado. Veamos la tomografía y vemos aquí cómo está en la tomografía, ¿no? Hay un gran compromiso. Si bien es cierto, aquí hay un poco de no buena resolución, pero miren, esto es la silueta diafragmática, esto también. Lo que pasa es que el paciente, al no poder tolerar el apnea, más todavía con un paciente anciano que no obedece órdenes, tenemos que hacer el examen como está, porque no va a colaborar más. Pero sin embargo, a pesar de esos movimientos, vemos que hay un gran compromiso pulmonar. Aquí, lo que quería mostrar también, que miren, la silueta cardíaca está por acá, esta silueta cardíaca está aquí, hay una elevación del diafragma, hay un componente atelectásico que está comprometiendo este pulmón izquierdo. Acá tenemos un hombre de 62 años, vamos a ver otra vez, miren, aquí hay un aumento en la densidad parenquimal pulmonar, aquí tenemos otro,
Hay varias áreas de aumento de la densidad parenquimal pulmonar. Esto es en el lado derecho. En el lado izquierdo también, miren, hay aumento de la densidad parenquimal pulmonar. Debería tener más esta densidad, pero aquí está ya siendo ocupado. Por aquí también, toda esta zona está ocupada. Aquí vemos cómo hay aumento de la densidad parenquimal pulmonar. Todavía no se ve broncograma aéreo, no hay signos de consolidación en la radiografía. Veamos en la tomografía. Y esta es la tomografía. Este es el aumento de la densidad pulmonar. Aún no hay signos de consolidación, a pesar de que es más o menos extenso. Por eso es que veíamos en los dos pulmones, pero aún no hay una densidad importante, por eso es que no se ve todavía broncograma aéreo. Este es otro paciente, un varón de 58 años, donde tiene una presentación en parches, parcheado. Este tiene más central, periférico, es asimétrico. Miren, este es el lóbulo medio, un pequeño segmento, una pequeña área comprometida. El segmento lingular tiene más compromiso. Y en el corte coronal vamos viendo cómo están los parches. Es de aspecto parcheado. Este es un hombre de 89 años que igual llega en muy mal estado a trauma shock. Se le hace la tomografía y aquí vamos a ver, este es el famoso crazy paving o el patrón empedrado, porque aparte del aumento de la densidad pulmonar, no sé si se dan cuenta, aquí hay una especie de pequeños agujeros como si fuera un panal de abeja. O sea, todo está aumentado de densidad, pero aparte el intersticio también está engrosado. A esto le llaman el crazy paving o el patrón en empedrado. Este es otro paciente, varón de 58 años, donde vamos a ver segmentos de pulmón comprometido, ¿no? Asimétrico, periférico. Aquí se ve un poco de broncograma aéreo, pero sin embargo no hay una gran consolidación. Este es otro paciente, un hombre de 38 años, y esto lo que quería mostrarles es el patrón nodular de bordes irregulares mal definidos, ¿no? Este es otro paciente, miren aquí, se ven nódulos irregulares mal definidos. Esta es otra de las formas de presentación de esta enfermedad. Este paciente también es confirmado con el coronavirus. Este es un hombre de 32 años, donde vamos a ver igual un patrón en parches, asimétrico, más periférico, o sea, más marginal, asimétrico, ¿no? Eso son de las características de las cuales vamos viendo este tipo de lesiones. Ahora, no todo va a ser COVID en este tiempo, también están viniendo otras enfermedades de las cuales hay que ayudar al clínico y decirle, ok, mire, esto tiene menos posibilidad de ser COVID y podría ser otro tipo de alteraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cambio de la vascularización ilear, cefalización de la vasculatura, podría dar una falsa impresión de ser infección. En este caso es un paciente con gran compromiso intersticial, más central, bien consolidado, y no hay, o sea, si bien es cierto, la infección es asimétrica, pero es bilateral. Cuando es unilateral, usualmente estamos frente a otro problema, no a el SARS-CoV. Aquí, con esta radiografía, solo esta radiografía, podemos pensar que hay un gran compromiso pulmonar con SARS-CoV, pero a pesar de que estamos viendo aquí un tracto fibroso que está jalando al diafragma, y cuando le hacemos la tomografía vemos que sí hay consolidación, hay broncograma aéreo, pero nos damos cuenta que esto es algo más crónico. ¿Por qué? Porque ya tenemos calcificaciones dentro de esta consolidación. Hay tracción de la pleura. Entonces, esto nos está hablando de un problema de tipo crónico, no de algo agudo a lo cual estamos enfrentándonos. Ahora, este paciente también puede sobreinfectarse,
el hecho de tener este tipo de lesiones no impide que pudiera tener el SARS-CoV, pero por lo menos en estas imágenes aún no se manifiesta lesiones de SARS-CoV. Bien, esta es una última foto de la Huacachina, un hermoso lugar al que cada vez que puedo me doy una vuelta por ahí, con muy gratos recuerdos, así que dispuesto a escuchar sus críticas, preguntas o compartir ideas que pudiéramos tener. Adelante, doctor. Bueno, muy bien, muy complacidos de escuchar su didáctica presentación, doctor Paul, en la cual usted ha hecho desde los principios de la semiología radiológica, diferenciar adecuadamente los elementos básicos de las densidades para que pueda ser entendido por este público asistente virtualmente a esta conferencia, en la cual está dirigida a toda la comunidad médica, incluido alumnos, ¿no? Integrantes de la comunidad médica iqueña. Dentro de las preguntas que nos hacían, doctor, bueno, dentro de todo lo que nos están haciendo llegar como problemas a veces planteados, entre comillas, son la dificultad, usted sabe, de comunicación, a veces de los departamentos en un hospital grande, ¿no? Situaciones que suceden en parte del aporte clínico y radiológico y de comunicación que existen en todos los hospitales. Y esto trasciende a veces en las llamadas disociaciones clínico-radiológicas, ¿no? Que a veces el radiólogo pone algún hallazgo sospechoso de COVID y eso se lleva a una interpretación que era COVID y se valen de estas circunstancias, más aún en el escenario que nosotros estamos en la ciudad de Ica, en la cual a veces tenemos discontinuidad de pruebas serológicas o de pruebas de PCR, por la distancia de la ciudad de Lima, nos representa a veces un grave problema, en el sentido que tenemos que decidirlo con radiología o con tomografía, ¿no? Para realmente actuar con el paciente. Como decimos, no está partida de la clínica, porque la clínica es la que va a demandar el tratamiento del paciente, pero el calificar a un paciente ya significa aislarlo y tener esa diferenciación de flujos para evitar la propagación intranosocomial en el hospital. Entonces, ese primer paso es importante. Entonces, para nosotros, en nuestra experiencia en ICA, vemos que de inicio, con tanta abundancia de literatura recibida de fuera, hasta que no pasamos la experiencia, nosotros dijimos tomografía no va, porque teníamos una sola sala de tomografía para todo el hospital y para para toda la red en el Seguro Social. Y esto nos daba esta contraparte, ¿no? De decir, vamos a poner la sala a disponibilidad o no. Pero con el tiempo y la experiencia de no contar por momentos con pruebas serológicas o pruebas moleculares a la mano o disponibilidad, nos llevó a decidir usar el tomógrafo como una herramienta de diagnóstico útil y que comenzó a ayudar a hacer el flujo de los pacientes. Doctor, no sé qué nos podría usted opinar sobre este aspecto. Bueno, doctor, usted ha relatado el mismo camino que hemos seguido nosotros en Lima. Casimiro y yo estando en Lima, en el centro de Miraflores, también teníamos problemas de pruebas rápidas de PCR y mismo problema que ustedes, tenemos un solo tomógrafo y teníamos el temor de contaminar, descontaminar los tiempos y todo eso. Pero ante la falta de insumos para hacer diagnóstico y la premura de atender pacientes, la gran afluencia de pacientes, empezamos a realizar tomografías porque la tomografía tiene una gran sensibilidad para encontrar este tipo de enfermedades. Es más, muchos pacientes que venían, por ejemplo, con problemas de tipo abdominal, de tipo dolor abdominal difuso o dolor en hipocondrio derecho, en fosa ilíaca derecha,
que en ecografía no se encontraba nada, y cuando le pedían para ampliar una tomografía abdomen con contraste, en los cortes del tórax inferior encontrábamos lesiones de COVID, y al hacerse la prueba el paciente era positivo para COVID. Entonces, la tomografía se ha convertido también ahora en nosotros en un gran aliado de los clínicos. Ahora, lo otro, lo que usted recalca también en la información clínica es fundamental y es importante, doctor. Nosotros podemos ayudar a los clínicos, y ojalá que los alumnos que nos estén viendo, los clínicos que nos están viendo, entenderán que los radiólogos necesitamos como insumo datos clínicos. Eso nos va a ayudar a darles un mejor informe, a estructurar mejor los informes y a tener una menor discordancia clínico-radiológica. No sé si he respondido su pregunta, doctor. Sí, muy claro, doctor, muy claro. Sí es entendible el aporte de la clínica y el tema de poder comunicarnos de manera tal de que hacer una unidad diagnóstica con la parte laboratorial, que es lo importante, lo que realmente representa la prueba molecular, es determinar, ¿no? Que haya el componente genético del virus, ¿no? En las muestras obtenidas, pero como vemos que también tiene sus problemas de sensibilidad que van por el aprendizaje, por esta curva de aprendizaje en la que todos estamos pasando, ¿no? También el tomar las muestras lleva a ese problema, ¿no? Y yo creo, y los he escuchado los clínicos, patólogos clínicos, discutir también este aspecto. Entonces, la tomografía a veces se ha puesto por encima, teniendo pacientes con pruebas moleculares negativas y con pruebas rápidas negativas, y con clínica y con la tomografía se ha actuado y se ha logrado actuar a tiempo con el paciente, pero necesitamos una calificación del paciente para proceder al aislamiento y derivación del caso, ¿no? En su momento. Sí, sí, definitivamente. Los clínicos venían y acudían y decir, ok, necesito tomar decisiones porque el laboratorio me sale compatible con un cuadro infeccioso inflamatorio, pero no específico para COVID. Entonces, con la tomografía ayudábamos y era un poco el fiel de la balanza. A diferencia, por ejemplo, en la práctica privada, tienen el apoyo de hacer un paneo de otros virus respiratorios, y entonces podrían encontrar asociado a otros virus, o que la causa de ese problema respiratorio son otros virus y no el SARS-CoV-2, pero en la práctica hospitalaria no es tan simple. Entonces, la colaboración entre la clínica y las imágenes es importante. Muy bien, doctor. También había una pregunta en la cual nos hacían en cuanto a las lesiones, a los tipos de lesiones que se presentan. Usted ha descrito muy didácticamente cuando se define un virus esmerilado, un patrón en empedrado, un consolidado, pero también la presentación de estos tipos de patrones encontrados en estos aumentos de densidad en la transparencia pulmonar nos traducen gravedad del cuadro. A ver, sí, lo que estábamos viendo es que en ese cuadro que les mostré donde se graduaba, se hacía 8 segmentos de cada pulmón y se graduaba el 1-2 como medio, del 3 al 6 como moderado y más del 6 severo, también tiene su significancia con la severidad, pero nos hemos dado con algunas sorpresas también. Algunas veces cuando radiológicamente o tomográficamente hemos puesto como un moderado, el paciente estaba con una severa desaturación, y nos imaginamos que eso no se debía mucho tal vez al alveolo, que es lo que estamos viendo, sino tal vez a la arteria pulmonar que no está haciendo llegar, por lo cual no hay un adecuado intercambio gaseoso. Ojo que en el intercambio gaseoso interviene no solo la entrada y salida de aire,
el alveolo, sino también el sistema arterial y venoso pulmonar, que tiene que estar patente para poder realizar este intercambio gaseoso. Entonces, nos hemos dado cuenta también esta discrepancia, es una de las grandes discrepancias clínico-radiológicas, donde el pulmón no suele estar muy comprometido y el paciente está en mal estado, y al revés, ¿no? Un paciente estar el paciente bien, más o menos bien, y el pulmón estar bastante comprometido en la tomografía. Por eso era mi invocación a que nosotros tratamos pacientes, no tratamos radiografías, no tratamos placas radiográficas. Una importante reflexión, doctor, que las imágenes ahora, por el tema de la dificultad de las pruebas, hasta se han llegado momentos a que un paciente preoperatorio para que entre a sala tiene que tener requisito una tomografía de tórax. Si no, no entra a sala para evitar este temor que existe de infectarse o infectar en la sala. Y casos así que a veces concurren y que, bueno, si el paciente con clínica es lo lógico que no debe traducir una lesión pulmonar, es lo lógico, ¿no? Pero por ahí aparece un virus esmerilado por otra circunstancia y el paciente es negada en absoluto su operación, ¿no? Pero son situaciones que se viven por la experiencia y me gustaría que usted haga un comentario porque en esto hay mucho público esperando esa opinión suya. A ver, en el trabajo en el hospital de emergencias, lógicamente tenemos pacientes con emergencias médicas, digamos una apendicitis complicada que tiene que ser operada. Entonces, lógicamente, como parte del protocolo preoperatorio, se pide una radiografía de tórax. Ahora, algunas veces las lesiones son muy tenues, donde no se traduce en la radiografía de tórax, pero sí hay en la tomografía lesiones pulmonares. Por eso es que también en el hospital se ha optado por esa opción de realizar tomografía de tórax a los pacientes antes de entrar a sala, precisamente para evitar el contagio. No sé cómo, no he leído yo las guías quirúrgicas al momento. Sé que hay reportes de contaminación en sala de operaciones del personal de sala, anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, pero yo considero, por ejemplo, nosotros en el área de imágenes consideramos ahora a todos los pacientes ya sospechosos de COVID, no importa por lo que vengan, porque como les comentaba, hemos tenido pacientes con un cuadro de disuria, polaquiuria, con molestias urinarias, y al segundo o tercer día el médico que cambia rota le pide un examen de tórax o una tomografía de abdomen. Vemos en las bases pulmonares compromiso de COVID. Aún no sabría decirle si esas molestias eran a causa del COVID o no, pero estaban asociadas, en todo caso, a un cuadro infeccioso por COVID. Entonces, imagínense hacer una ecografía a un paciente de este tipo. Por eso es que nosotros a partir de ahora, ya desde hace buen tiempo, a todos los pacientes los consideramos COVID y tomamos todas las precauciones como si el paciente fuera un portador COVID. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos varias preguntas, doctor, pero bueno, a ver, primeras de cortar el tiempo, que nos piden a ver qué score es lo que usted recomienda para cuantificar el grado de severidad, y porque hay muchos descritos en la web, pero usted recomienda para algunos compañeros que están sugiriendo esto en el chat. Sí, a ver, doctor, esto viene de una larga conversación con los clínicos que están manejando estos pacientes. Muchas veces nosotros como radiólogos podemos colocar, como le decía, un score severo. Utilizo generalmente ese score dividir en 4 cada pulmón para ver si es leve, moderado o severo. Podríamos colocar un paciente como leve
y sin embargo ese paciente está con una saturación baja, está con una taquemia importante, está con su laboratorio muy alterado. Clínicamente ese paciente va a tener otro tipo de destino, va a tener otro tipo de terapéutica. Por esa razón es que somos muy cautos en mostrar el tipo de score, porque aún no hay estudios concluyentes que nos puedan mostrar y que digan, este score es el que se asemeja más al cuadro clínico del paciente. Nosotros estamos haciendo, como le digo, el Hospital Casimiro Uribe está haciendo un estudio tenemos algo de 220 pacientes que estamos haciendo el estudio para tratar de encontrar o ver cuál era el mejor score que se acercaba al cuadro clínico del paciente. No sé si es satisfactoria la pregunta, pero debido a la multiplicidad de formas de evaluación, yo prefiero utilizar, como le decía, esto de los dividir en 4 cada pulmón. Muy bien, doctor, muy claro. Doctor, también hay otra pregunta que también resulta de la experiencia en el trabajo tomográfico. ¿Cómo usted recomienda y una sugerencia de su persona con todo lo que usted nos ha explicado? ¿Cuándo indicar una tomografía al 7º día, al 15º día de control, al 21º día, por lo menos por ver o bajo indicación clínica, y cuándo aproximadamente para hacer una evaluación con contraste para descartar el tromboembolismo pulmonar, que es una situación que se puede dar? A ver, sí, hay también mucha controversia con cuándo indicar la tomografía. Como le decía, en esta discusión con los clínicos, nosotros podemos indicar podemos tener una tomografía con un paciente con un riesgo moderado o leve, pero el paciente estar con una saturación baja y con una taquimia importante. Este paciente va a tener un criterio terapéutico diferente y agresivo por parte de los clínicos. Eso va a ser independientemente de la evaluación que nosotros hagamos. Entonces, una indicación general de cuándo pedir un examen, sea rayos X o tomografía, por ejemplo, en los lugares donde no hay tomografía se puede hacer un rayos X, por eso me interesaba mucho, también me interesé mucho en presentar radiografías normales para más o menos comparar cómo son los normales y ir viendo y los pacientes que tenían, escogido los pacientes que tenían radiografía y tomografía, porque usualmente en el hospital a los pacientes que tienen tomografía ya no se les hace radiografía porque estamos irradiándolo 2 veces, estamos consumiendo insumos y estamos exponiendo al personal técnico de enfermería que transporta al paciente y al personal tecnólogo que está tomando los exámenes, los estamos exponiendo innecesariamente a esta enfermedad. Entonces yo creo que la indicación debe partir desde el punto de vista del cuadro clínico. Por ejemplo, cuando no teníamos pruebas, obviamente todos los pacientes sospechosos iban a rayos X o tomografía. Los pacientes que están complicados, por ejemplo, ya los intubaban, subían a piso, inclusive antes de conocer los resultados de la tomografía. O sea, la clínica los obligaba a tomar decisiones y luego reevaluaban la tomografía o la radiografía y continuaban con su tratamiento o agregaban a un otro tratamiento que ellos creían conveniente, ¿no? Entonces, de inicio, donde sí se debe pedir siempre un examen radiológico, un rayos X o tomografía, es cuando las cosas no van bien. O sea, si el paciente no está mejorando, está empeorando, como les mostraba yo a esa pacientita que estaba con un cuadro leve y en 3 días empezó a empeorar, ahí vale la pena, hay que tomar una nueva tomografía, si es que hay tomografía, o un nuevo rayos X, porque ahí necesitan reevaluar el tratamiento, necesitan entender qué está sucediendo con esa paciente. Entonces la indicación clara, objetiva, y siempre debe hacerse cuando el paciente no va bien. Ahí de todas maneras tiene que ir a un examen radiológico. Luego, los exámenes de entrada también podrían ser factibles
Sin embargo, hay que tener en cuenta el factor de exposición a la radiación del paciente. La radiación no se mira, no se siente, no se huele, no duele, pero sin embargo puede estar haciendo daño. La radiación puede hacer daño aún sin sentirlo, no inmediatamente, pero en sus generaciones futuras o en un tiempo, este paciente se salva del SARS-CoV y puede tener una enfermedad derivada por su exposición a la radiación. Entonces, hay algunos hospitales donde, por ejemplo, hacen un control de salida del paciente para controles posteriores, pero en el caso nuestro no estamos haciendo esos controles porque los estaríamos exponiendo al paciente, estaríamos consumiendo recursos que no tenemos, estaríamos consumiendo tiempos de atención. En vez de atender a un paciente que está urgido de su diagnóstico, estamos haciendo un control a un paciente que ya está de salida, ¿no? Entonces, no hacemos estudios de control. Si el paciente va mal, ahí sí hacemos todos los exámenes, repetimos los exámenes que sean necesarios. Radiografías, por ejemplo, en la mañana, si de la mañana a la tarde se puso mal, hacemos un nuevo control en la tarde radiográfico porque el cuadro clínico lo amerita. O sea, es riesgo-beneficio. Entonces, si la conducta terapéutica va a variar, o va a incidir, va a depender del examen radiológico, hay que hacerlo. Esa sí es la indicación. Muy bien, doctor. Dejando siempre claro lo puntual, ¿no? De que de primera línea siempre es una radiografía de tórax, en el examen de primera línea en imágenes. En otros momentos, por decir en el tiempo, hablando en el tiempo de la necesidad de tener una prueba en el inmediato, la tomografía se refiere que en el tercer a quinto día ya puede mostrar síntomas o cambios tomográficos, y la radiografía, sí, los cambios pueden empezar a partir del quinto día, séptimo día, doctor. ¿Podría darnos un alcance ahí? Cuando ya se espera tener, cuando se quiere hacer un screening con imagen. Sí, les había mostrado al inicio un cuadro realizado por el doctor Tito Teruya, donde más o menos del primero al quinto día se supone que la infección es respiratoria alta, orofaringe, nasofaringe. A partir del quinto día ya hay migración hacia el bronquiolo, del quinto al séptimo día, y a partir del octavo, noveno día ya hay lesión pulmonar. Pero a partir del sexto, séptimo día, obviamente esto son tiempos medios, no es la panacea, estamos aprendiendo de esta enfermedad, aún no hay nada concreto, pero los tiempos promedios hablan de eso. Entonces, a partir del sexto, séptimo día podríamos empezar a ver lesiones ya significativas, ¿no? Por lo menos que se dejan ver. De repente, una tomografía temprana al tercer, cuarto día nos puede salir negativo, no ver, pero este paciente ir evolucionando mal y en el sexto, séptimo día empezar a ponerse mal, ¿no? Entonces, consideramos que a partir del séptimo día del inicio de síntomas, ese dato es importante sacar al paciente, porque el paciente puede haber empezado a faltar el aire recién ayer, pero él empezó la sintomatología hace 4 o 5 días, entonces ya estamos en otra etapa de la infección, o sea, no estamos en el segundo día, estamos en el séptimo o en el octavo. El dato clave es el inicio de síntomas. Realmente cuándo empezó, o sea, cuándo dejó de estar sano. O sea, cuándo empezó con la cefalea o la anosmia o la fiebre, porque la falta de fiebre, la falta de respiración, de repente recién se le dio el día anterior o el mismo día que acude al establecimiento, ¿no? Doctor Paul, tenemos acá, ¿ya no tenemos preguntas? Ya no tenemos más preguntas del público. Queremos realmente agradecer y unas palabras de despedida para la tierra iqueña, que siempre lo ha recibido con los brazos abiertos y con mucho cariño. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, mil disculpas por la demora, muy complacido de poder
compartir con ustedes esta idea. Yo no considero que sepa más que ustedes. Definitivamente los caminos que estamos siguiendo son los mismos, lo hemos comprobado, doctor. Estamos todos aprendiendo, todos los días sale información nueva. Nosotros también estamos tratando de producir información ahora, se está evaluando la data que tenemos con los pacientes, corroborando con la clínica o con el laboratorio. Ojalá lo podamos publicar pronto. Y recordar y añorar la tierra iqueña, donde hay rica comida, ricos vinos, un rico sol, allá todo es rico, así que añorando volver nuevamente. Por eso había puesto yo al final esa foto de la Huacachina, donde a mis hijos les encanta volver cada vez que podemos, porque está cerca Lima. Pero ya habrán mejores tiempos y esperamos seguir en la brecha, batallando contra esta enfermedad junto con ustedes, compartiendo estas mismas experiencias y esperando haber sido útil a la discusión de este tema. Muchas gracias, doctor. Muy, muy agradecido, realmente muy enriquecedor toda la experiencia que usted nos cuenta. Coincidimos muchos puntos y de muchos estamos aprendiendo de todo lo expuesto por usted. Le agradecemos su tiempo y su disposición para siempre colaborar con nuestro colegio médico. Un fuerte abrazo, un abrazo muy cariñoso, virtual por ahora, ya era momento de hacerlo presencialmente. Muy bien, Gracias. doctor Candia. Nos vemos. Saludos, hasta luego. Okay. Doctores, buenas. Ya paramos la